Eh, lunes vamos a iniciar a las 9 de la mañana, siguiente día lunes, porque sí se necesita pues tener un poco de visión, ¿no?, a la hora de estudiar. Y me refiero al entusiasmo de entregar tareas. No es tanto como que quisieran acumular puntos, sino que lo que ustedes tienden a hacer en el futuro, ¿ya? Y eso de los cuestionarios, pues fácil, ¿va? En un ratito ponen atención, lo contestan y ahí estamos, ¿va? Ahorita las primeras 5 actividades les decía que eran sencillas, porque solo estábamos como que tratando de conocer un poco los temas que ustedes conocían, ¿va?, de su ambiente, como lo de la naturaleza, ¿va?, investigación como el generador de corriente alterna, investigar, todo eso eran puntos regalados, ¿ya? Mas, sin embargo, no tenemos una evaluación detallada de su rendimiento. Entonces, a partir de esta actividad, de la sexta, tanto en taller como en analógica, pues se debe de hacer unas evaluaciones donde usted analice, ¿ya? Usted intenta buscar ahí los conceptos en el libro, pero no están, sino que la base de conocimiento está en el libro. Pero si yo le digo, ¿será que la corriente eléctrica pasa por acá?, ¿ah? Usted ya tendría que entenderlo gracias a la base del libro. O sea, usted tiene que analizar y dar una respuesta. Entonces, prácticamente nos vamos a ir a cuestionarios de falso o verdadero, porque van a tener que pensar. Es la única manera de evaluar sus mentes, estando ustedes en su casa. Aunque le pregunten a su compañero si es falso o verdadero, pues su compañero no estará seguro. Entonces, esas preguntas, pues, como les digo, van a ser un poco complejas, pero si usted pone atención va a ser fácil. Otra cuestión, también cuando se dejan tareas, pues, si les digo que es para ahorita en la tarde, la mayoría sí lo hace, ¿ya? Pero recuerden, una investigación no se las puedo dejar ahorita a las 11 y que me la den a las 12. Por lo tanto, la fecha cambia, ¿va? La pongo que la entreguen viernes o que la entreguen el próximo lunes. Pero ¿qué pasa con eso? Como es para otro día, se les olvida, ¿va? De tantas tareas que hay, se les olvida. Y eso trae problemas a sus notas, pues. Y bueno, en esas cuestiones, pues necesitamos tener mucha responsabilidad, ¿ya? Y como les decía, con quinto y sexto, esto no es un juego, ¿va? Hay que se quede, ya perdí 10. No, esto es algo sobre su futuro, ¿ya? Ahorita, pues no tengo el tema desarrollado, pero ya los temas a tratar serían el desempleo, ¿ya? Y los tipos de trabajos a los que ustedes pueden optar, qué van a ir a estudiar en la universidad, ¿ya?, y qué trabajos ustedes pueden realizar. Sobre todo, hablamos del desempleo. Si ustedes no tienen un promedio arriba de 90, las empresas difícilmente los contratan, ¿ya? Y acuérdense que a veces nuestros padres apenas están ajustando para la carrera nada más, no están pensando en la universidad. La mayoría aquí en Guatemala se va a la universidad a estudiar en la tarde y trabajan en McDonald's o Burger King medio tiempo, pero ahí andan corriendo, miren, por tal de ser ingenieros. Eso es lo que le toca a la mayoría, porque los padres ya no tienen para darles a ustedes universidad. Y la universidad también es carísima, empezando por los pasajes a diario, ¿va? De 40 amigos que yo tuve, uno se graduó de arquitecto, ¿ya? Pero porque le envían dinero a Estados Unidos, ¿ya? Y de nosotros, pues no nos alcanzaba el dinero, tuvimos que empezar a trabajar de una vez desde carrera.
Entonces ahí, conforme el tiempo, pues la experiencia nos ha ido formando. Y otro método de aprender no es solo ir a la U, sino comprar libros, ¿verdad? Pero porque uno realmente ama esa profesión, ¿ya? Lo bueno de esta carrera de electrónica es que tiene varios puntos a donde poder llegar, ¿verdad? Está la industria, está la programación en la industria, está fabricación de resistencias. Hay un colombiano que vende resistencias en Guatemala, resistencias para todo tipo de aparatos. Él las fabrica aquí en Guatemala, es el único, ¿ya? Y está lo de reparación de compus. Cuando entren a quinto y sexto, se les va a enseñar a reparar computadoras. La electrónica, como es bastante avanzada, es de electrónica digital, ustedes van a poder programar un microprocesador. Ese microprocesador, tal y como lo hizo el de Microsoft, creó su primer Windows y hizo dinero. También pueden recibir un curso de reparación de celulares. Sabiendo ya solo lo de cuarto electrónica, usted ya puede empezar a reparar celulares. También puede ser programadores de celulares, reparación de tablets, ¿ya? Están las pantallas nuevas, las LCD, pero son smart, vienen programadas, ¿ya? Hay mucho trabajo, pero sí uno debe de poner de su parte para lograr aprender, ¿no? Y todo eso sale a raíz de que muchos, así como en quinto y en cuarto, pues se les olvida hacer esas tareas que son las más fáciles, ¿no? Es de investigar. 7 me entregaron la vez pasada, lo de la corriente alterna. Ahorita no he revisado todavía lo de la corriente directa, creo que todavía hay también 7, ¿ya? Y somos 15 alumnos, ¿ya? Bueno, con respecto a los laboratorios perdidos, tenemos que hacerles todavía un segundo laboratorio, pero a los que tienen menos de 7 puntos, ¿ya? En eso sí tienen ustedes una segunda oportunidad. Entonces, nosotros les vamos a avisar en qué momento está habilitado los laboratorios para aquellos que tienen menos de 7 puntos, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar con la clase. Nos vamos a ir directo al libro, ¿ya? Para ver bien las imágenes. Igual ustedes los tienen ahí, no tienen por qué copiar, ¿ya? Y tal vez algunas cuestiones que yo diga, pues en una hojita lo pueden poner ahí, va parte de la explicación que creen que se les va a olvidar, pues ahí lo pueden escribir. Mientras yo voy a estar ahí, va a mover las imágenes del PDF. ¿Estamos claros? Bueno, me voy a quedar como en la página 30 o 36. Era hasta la 36 era. Bueno, por ejemplo, este habla de la diferencia de potencial. Hagan de cuenta que esta es una placa, ¿ya? Y esta es otra. Este tiene, digamos, estos son iones positivos, ¿ya? La vamos a capturar. Entonces, supongamos que esta es una placa, ¿ya? Y esta aquí abajo es otra. Aquí hay exceso, perdón, aquí hay escasez de electrones, ¿ya? Escasez de electrones. Estos son átomos
1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos que les faltan electrones a cada uno. Por eso son positivos. Y estos son átomos que tienen uno o más electrones extras que no les pertenecen. Por eso son negativos, tienen más electrones. ¿Ah? Y entonces a esas cargas le llamamos ion negativo. ¿Ah? Hagamos de cuenta que aquí tengo 6 cargas positivas y aquí 6 cargas negativas. ¿Cuál es la diferencia? Decimos, ¿ya? Pues la diferencia aquí es 0, ¿ya? 0 voltios. Bueno, en el siguiente caso sería potencial positivo. Porque aquí resulta, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, el electrón que está aquí de más, este se va a familiarizar con este otro, ¿ya? Y se vuelve neutro, ¿ya? Este con este, neutro. El electrón que está aquí de más va a llegar a llenar el vacío de acá y por eso se vuelve neutro. Encontró pareja, le decimos nosotros, neutro. Aquí neutro. Neutro y neutro. Por eso decimos que es potencial neutro. Ahora, en este caso, podemos ver ahí que este va a encontrar pareja con este. Le vamos a decir neutro. El exceso de estos electrones van a llegar a este y serán eliminados. Este igual, neutro, neutro y neutro. ¿Cuál es la diferencia de potencial ahora? Es de más 2 voltios. Entonces, al tener esas dos placas, hemos aquí generado un circuito que me entrega más 2 voltios. Para que estos puedan ser atraídos y correr en un conductor, se necesita ir a un potencial negativo. Este es potencial positivo. Le sobraron cargas positivas, ¿verdad? 2, por eso les dije 2 voltios. Y aquí tenemos lo contrario. A simple vista ya sabemos que todo esto es neutro. Me quedan 2 cargas negativas. Ese es un potencial negativo, menos 2 voltios. Entonces, este negativo va a ser atraído por el otro potencial que acabamos de ver, el positivo. ¿Ya?
Ahí podemos ver que este es un átomo que tiene, por decirlo así, más cargas positivas. Tiene 6 y 4 electrones, más 2. Y aquí al revés, tiene 6, pero tiene 2 electrones más. Eso es lo que trata de decir ahí, en todo esto. Bueno, ahora analizamos este circuito. Ya es una batería con potencial positivo y negativo. Aquí, ¿eh? Bueno, nosotros decimos que en este lado de la batería hay exceso de electrones en el negativo. Estos electrones quieren llegar al otro lado de la batería, aquí, al positivo, donde faltan electrones. Y siempre vamos a decir que negativo circula buscando positivo. Les decía que en un conductor de cobre, los electrones que vengan acá se montan en las órbitas, ya que el cobre solo tiene un electrón. Se monta en esta órbita, luego va a la otra. Digamos que aquí hay 2, ¿ya? Este se monta en la otra y así sucesivamente. Va de órbita en órbita, ya que el campo magnético positivo lo está buscando, ¿ya? Ese campo magnético generado por el positivo atrae electrones y los arranca de la batería. Los del cobre solo rondan ahí, ¿ah? Y entonces los electrones llegan a su destino, que es positivo. Entonces, si aquí hay muchos electrones, al llegar de este lado, ambos se van a emparejar, creando una carga neutra. 0 voltios, ¿no? Por supuesto que nosotros no vamos a hacer eso con las baterías, ¿no? Porque si no, ese cortocircuito que hagamos así va a arrancar no solo los electrones que están ahí, sino los del material. Por eso las baterías se calientan si ustedes hacen un corto, ¿ya? Formas de generar energía. Teníamos la de frotamiento, ¿ya? Agarran unas tiras de papel, pasan el peine en una bolsa nylon, en el pelo o en su pantalón nylon, lo frotan varias veces, luego acercan el peine y los papeles serán atraídos. Esto es porque hay materiales capaces de cargarse positivamente y los otros tienen carga negativa. También por medio de agua así salada, tipo suero, colocan 2 tipos de metales, por eso se le llama electrodos. Un metal es capaz de jalar electrones, el otro, hagan de cuenta que jala iones positivos. Uno al medir ahí, pues automáticamente tiene un voltaje, ¿ya? Eso era por reacción química. También les decía
del cuarzo, un nuevo material que hoy en día, pues, si lo presionan, genera voltaje. ¿Ya? Otra forma de generar energía, latón y níquel, ¿va? Si unen los dos y calientan esa parte de ahí, también se transforma el calor en energía. ¿Ya? Por fotoceldas. Y el de los generadores. ¿Ya? Ahí está el ejemplo de una bobina girando alrededor del magnetismo, pudiendo generar corriente alterna. Ondas positivas y ondas negativas. Bueno, después venían unas imágenes de las generadoras, aprovechando el movimiento de agua. Esa es una central termoeléctrica. Aprovecha el calor para generar energía. Hay centrales nucleares y solares. Esa es una solar. Bueno, para lograr entender qué es un circuito eléctrico, tenemos que tener fuente para que nos envíe voltaje. Eso fue lo que vimos anteriormente, que es diferencia de potencial. En una placa es más negativa y en el otro es más positivo. Desde ahí se inventó la batería. Para que le llamemos un circuito, tenemos que tener en cuenta algo. Un circuito tiene que constar de una fuente de poder, ¿ya? Que es la que suministra la fuerza necesaria para impulsar electrones libres a través del circuito. Puede ser una batería o un tomacorriente. Claro, tiene que tener sus conductores. ¿Ah? Y el objetivo de una batería es alimentar alguna carga. Carga se le llama al dispositivo que necesitamos nosotros hacer funcionar. ¿Ya? Entonces tenemos, aquí es energía eléctrica lo que me da la batería. La carga va a transformar la energía eléctrica, ya sea en energía cinética, va un motor, lumínica, ¿ya? Eólica, calorífica, ¿ya? Esos son los tipos de energía que mi carga puede transformar. Por ejemplo, un motor era el de energía cinética. El de, por ejemplo, un motor con ventilador eólica. Una resistencia de calor, energía calórica. ¿Ah? La potencia ya sería dependiendo de la fuerza de mi dispositivo. Por ejemplo, aquí tenemos ya el símbolo de una batería. DC. Esto es lo mismo. DC o corriente continua. Y AC. Eso sería el símbolo de nuestra fuente de alimentación.
Sabemos que una batería nos va a entregar voltios. El generador de tensión o diferencia de potencial, que es la batería, lo que nos genera es voltios. Y se puede usar valores como kilovoltios, megavoltios, voltios, milivoltios y microvoltios. Pueden ver ahí en número, ¿no? Un kilovoltio son 1000, un megavoltio, 1.000.000. Voltio es lo mismo, va por 1. Milivoltio, un milivoltio es 0.01 voltios. Microvoltio, 0.000001 voltio, bastante pequeño. Por ejemplo, un LED necesita 3 voltios. ¿Ya? Aquí pues habla de una conversión de milivoltios a voltios. Eso lo vamos a ignorar ahorita. Nuestra carga podría ser una resistencia, una lámpara o una bocina. Ya tenemos los dos dispositivos comunes. Ahora falta la conexión, como dice ahí, conductores. Aquí hay un ejemplo sencillo de cómo la batería alimenta una lámpara. Y un multímetro está midiendo lo que tiene de voltaje la batería. 1.5 marca ahí. Bueno, los conductores realmente no son perfectos. Tienen más de alguna resistencia. Como pueden ver aquí, pues está midiendo el ohmiaje. Supuestamente marca 0 ohmios. Un conductor debe dejar pasar corriente. No tiene resistencia ni oposición. Ahí tenemos un ejemplo. Batería, lámpara, conductor. Ignorando esto que está aquí, ¿va? Si este conductor tuviera resistencia, el voltaje no podría llegar a la lámpara, dependiendo cuánta resistencia tiene. Cuando hablamos de resistencias, pueden haber valores desde los 1 ohmio, kilo ohmios hasta mega ohmios. Por ejemplo, nosotros usamos LED de 3 voltios. Hagan de cuenta que esta es una batería de 9. Este sería el símbolo de batería. Positivo acá, negativo. Esta lámpara estaría acá.
Bueno, se necesita un conductor que lleve positivo y se necesita el otro que lleve negativo para que mi fuente, que siempre la vamos a simbolizar con la letra E o FEM. FEM de fuerza electromotriz. Las lámparas con abreviatura en inglés LAMP. Hagan de cuenta que este es fuente de 5 voltios. Esta es mi lámpara, pero es de 3 voltios. Entonces aquí sí necesitamos un conductor o resistencia que disminuya el voltaje. Nosotros usamos en circuitos de 5 voltios y LED de 3, resistencia de 220 ohmios. Como pueden ver, la resistencia, su unidad de medida es el ohmio. La fuente, su unidad de medida, voltio. Si tenemos fuente y carga y está todo correctamente conectado, sí estamos en presencia de un circuito. Eso es lo más mínimo, ¿eh? Bueno, pasamos al siguiente tema porque apenas vamos conociendo componentes electrónicos. La idea de esto es poder identificar los componentes en una placa. Por ejemplo, aquí dice fuente de alimentación, que esto es un contador, que puede ser un multiplexor. Esto puede ser un amplificador. Esto puede ser el circuito oscilador. Tratar de conocer qué son transductores. ¿Ya? Como dice ahí, convierte un tipo de energía a otra. Condensadores almacenan energía eléctrica en forma temporal. Circuitos integrados reemplazan circuitos completos. Resistencias se oponen al paso de la corriente. Diodos permiten el paso en un sentido de la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí con franjas son las resistencias. Estos negros que tienen una línea ahí, igual que este, pueden ver que se representan también con letras, ¿verdad? D3 es el diodo.
La resistencia no tiene su letra. Podemos ver capacitores, esos anaranjados, ¿ve? Con C3, C2, C4, C8. Este es un circuito integrado, esas arañitas. Este es un transductor, es el micrófono. Esto es un relay. Este es un conector para la batería cuadrada. Interruptor o entrada de energía. Y la placa le decimos circuito impreso. Aquí nos trata de mostrar un transistor, solo que como está de arriba no se logra ver bien. Como podemos ver, aquí tenemos baterías de todo tipo. Son las fuentes de alimentación que necesitamos para trabajar. Tenemos los fusibles, que son protecciones. Necesitamos conductores o cables para transmitir la señal. Estas son bobinas o transformadores. Se oponen a los cambios bruscos de la corriente. Vamos con la clasificación de componentes electrónicos. Tenemos los pasivos, que son como los interruptores y los conductores, ya que ellos nada más funcionan si les llega corriente. Por ejemplo, las bobinas, o sea, no hacen más que solo manipular un poco la corriente, ¿ya? Los conectores, los interruptores, los conductores. Los lineales son como la resistencia y los condensadores. Estos son los condensadores, miren, y estas son las resistencias. Ya vamos a ver bien las imágenes. Los lineales se llaman así porque comportan linealmente con la corriente o el voltaje, es decir, si aumenta o disminuye. Esos son los lineales, resistencias o condensadores. Los activos ya son los que pueden inclusive amplificar. Nos referimos a los diodos, transistores o circuitos integrados. Tenemos también los componentes electromecánicos. Así como los interruptores son electromecánicos. Los motores también son electromecánicos. Y tenemos los transductores. Convierten ya sea el sonido en energía o al revés. Tenemos el micrófono que convierte el sonido en impulsos eléctricos. Tenemos la bocina que la energía la transforma en sonido. Y los motores, ¿verdad? Las bombillas también son transductores porque el voltaje lo transforman en luz. Las fotoceldas transforman la luz en energía. Esos son transductores. Comúnmente la mayoría sensores. Vamos con la simbología.
podemos ver una palanca, solo dos patas, entrada o salida. Recordemos que internamente, este tiene aquí un pincito y este también. Cuando ustedes menean la palanca, hagan de cuenta que está así, el metal. Este es el metal. Cuando meneen el interruptor hacia allá, ¿qué va a pasar? Estos dos van a tener conexión. El switch se cierra, le decimos aquí. La corriente sí pasa. ¿Por qué? Porque esto es metal. Ustedes pueden meter la corriente por acá y cuando meneen el switch y lo enciendan, sale por la otra pata. ¿Verdad? Viendo este interruptor así de lado, ahorita pues, haz de cuenta, está la palanca para acá. Ahorita la palanca lo mantiene de este lado. Pero cuando ustedes lo meneen, ¿qué va a pasar? Esta lámina se corre y topa los dos contactos, entonces la corriente entra por un pin y sale por el otro. No es más que unas láminas que hacen contacto. Este que tenemos acá es de dos posiciones. Esta es posición simple, significa esto, ¿eh? Un polo, una posición. Este ya tiene dos posiciones. Aquí. Ahorita que está de este lado, están topando el de en medio con el de un extremo. Cuando lo meneen hacia allá, va a estar conectado el 1 con el 2. Por eso se le dice dos posiciones. Simple, polo simple o un solo switch y dos posiciones. Veamos el símbolo del siguiente interruptor. Ahí pueden ver. Hagan cuenta que el de en medio es el común. A este le decimos común, que es el de en medio. Y ustedes deciden si se va para la pata 1 o para la pata 2, por decirlo así, ¿va? 1 y 2. O hacia la 1 o hacia la 2. Ese es el símbolo de uno de dos posiciones. Simple polo, dos posiciones. Y aquí tenemos un pulsador. Este lo que tiene es un resorte. Hace que el botón se regrese. Cuando lo presionamos,
hace contacto con los dos pines. ¿Ya? Usted puede entrar la corriente de un lado y salir por el otro cuando ustedes lo mantienen presionado. ¿Dudas por el momento? No, profe. Aquí pueden ver otro pulsador. Está este que al presionarlo deja pasar corriente, que se mantiene en off y cuando presionan se enciende on. Y este es al revés. Ustedes presionan y más bien se apaga, por decirlo así, ¿verdad? Digamos, usted presiona y estos contactos más bien se vienen para abajo, se alejan de los dos pines, o sea, queda. Presiona, se desconecta, ¿ya? Bueno, aquí tenemos un relay. Tiene aquí internamente una bobina. Una bobina enrollada, forma de cono. Es un electroimán. Y de este lado pues van conectados un par de laminitas. Mecánicamente, cuando esto se magnetiza, una lámina lo que hace ahí es mover una de estas a manera que topen los dos y la corriente fluya de un lado hacia el otro. Hagan de cuenta que aquí solo le meto 5 voltios y esas láminas topan y puedo manejar hasta 120 voltios, dependiendo del contacto, ¿va? 5 voltios, por ejemplo, aquí. Y aquí ustedes pueden meter una línea de 120 para que se manipule. Bueno, eso del relay lo vamos a ver más adelante.
Los conectores, como pueden ver, tienen su simbología, ¿va? Como son conectores finales, así como esos pines aquí. Igual se simboliza acá. Esos los traen los paneles o así como el protoboard. Es para uno tomar el voltaje. Ahí se puede enrollar uno el cable y apretarlo, ya que esos tienen rosca. Conectores. Casi no usamos ese tipo de símbolos cuando es de conectores. Como pueden ver, este no tiene símbolos, solo dibuja los 3 tornillos. Eso va soldado en la placa. Y es para que usted le haga una conexión y lo apriete con los tornillos. Nosotros le llamamos borneras. El símbolo de jack de sonido. Plug mono, ¿eh? Y no estéreo. El más común, este sí usamos el símbolo, es el fusible. Las lámparas las simbolizamos de esta manera. Muy diferente a esta lámpara de neón. Esta lámpara de neón no tiene filamento. Ya no tiene filamento. Solo son 2 barritas a punto de topar, pero el gas que está dentro es el que emite la luz. Por eso el símbolo de neón. Puede ir encerrado en un gabinete plástico, ¿va? Para que dé la luz deseada del color. Símbolo de batería. Y la resistencia. Bueno, aquí tenemos el potenciómetro. Como pueden ver aquí, ese potenciómetro tiene 3 patas. Es una resistencia variable, como dice ahí. Este es A, este es B y este es C. Por ejemplo, esta es una resistencia larga, digamos así, de 10K, por ejemplo, o 10.000 ohmios. 10.000 ohmios. Del punto A al C hay 10.000 ohmios que la corriente debe de atravesar. Pero ustedes pueden usar el cursor, ya sea aquí en medio, para que solo atraviese la mitad, que serían 5.000, ¿verdad? La mitad de 10.000. Y si no quieren que atraviese resistencia, la pueden traer más para acá. No atraviesa nada, sería 0 ohmios, ¿ya? Porque la corriente ya de una vez entra acá y no pasa por toda la resistencia. Y si quieren toda la resistencia, tendrían que venir a escoger hasta acá. Entonces la corriente sí tiene que pasar por toda la resistencia hasta llegar acá.
Claro que aquí lo puse en forma lineal, eso está aquí en forma circular. Va a dar la vuelta por todo hasta llegar acá. Y el en medio, controlado por este eje, es el que escoge cuánta resistencia quiere. ¿Ya? Si mientras que de A para B ahorita son 10.000, de B para C es 0 ohmios. ¿Ya? Y si lo corro para S, al revés. Lo dejo a la mitad, 5.000, 5.000. Eso es una resistencia variable, usado mucho para generar, para manipular el sonido, el volumen. ¿Ya? Tenemos también aquí una fotoresistencia. Hay de 1K, o sea, 1000 ohmios. Hay de 10K. Cuando le pega la luz, la de 10K baja a 1000, o sea, 1K, cuando le pega la luz. Deja pasar corriente de una pata hacia la otra, ¿verdad? Cuando le pega la luz. Este es un símbolo, es una resistencia, su entorno y las flechas hacia adentro. Aquí tenemos un capacitor, que internamente son solo dos placas. Este capacitor no tiene polaridad, es capacitor cerámico. Ese almacena cargas en las dos placas. Aquí tenemos un condensador polarizado, un electrolítico. Ese ya tiene polaridad, tiene positivo. La franja es negativo. De este lado, ahí está la franja, ese es negativo. Y de este lado es positivo. Si lo conectan al revés en algún circuito, esos estallan como un cohete o una bomba. Bomba de Quetzal, diría uno. Los capacitores no son más que dos placas a punto de topar. Entonces, cuando uno le mete positivo en un lado de la placa y negativo en el otro lado, ambas placas parecieran imanes y se atraen. Entonces, el capacitor almacena esa carga, aunque usted ya no le ponga voltaje, ahí se queda cargado. Por eso muchos lo descargan haciendo un puente de acá hacia acá, topando las dos terminales para que se descarguen antes de medirlas. Este es un condensador variable. Este tiene varias placas. Unas son fijas y las otras son movibles porque esta perilla de acá la menea. ¿Ya? Más adelante los vamos a ver. Ese es el símbolo ahí con una flecha. Si se dan cuenta, las resistencias. La resistencia solo es este, pero como es variable, se le agrega una flecha. Este es un capacitor y variable se le agrega la flecha. Ahí tenemos una bobina. Se simboliza de esta manera, puro resorte. Su letra es la L. Los capacitores con la C. Las resistencias con la R.
Aquí tenemos una bobina variable. Como pueden ver, no es más que un núcleo que va en medio de la bobina o al exterior. Al penetrar, ya sea la bobina o su exterior, cambia de valor la bobina. Símbolo de un transformador, bobina primaria y bobina secundaria. Este es un diodo y su símbolo, representado con la letra D. El famoso puente rectificador. El diodo LED. Pueden ver ahí, ánodo y cátodo. Ánodo es positivo, cátodo es negativo. Ánodo es positivo y cátodo negativo. También tenemos el símbolo de un diodo Zener. Estos funcionan como reguladores de voltaje. Tenemos los famosos SCR, diodos o rectificadores controlados de silicio. Ánodo, cátodo y la compuerta que lo controla. Fotodiodo, igual que la fotoresistencia, le pega la luz y deja pasar corriente. TRIAC, el TRIAC son dos SCR. El famoso TRIAC, ahí está su símbolo, terminal 1, terminal 2, G de compuerta, gate. El transistor se representa con la letra Q y hay dos tipos, NPN, PNP, y el aspecto físico pueden ser idénticos. El símbolo, base, colector, emisor, y esta es la flecha. Hacia afuera es NPN. Hacia adentro, flecha adentro del emisor, PNP. Este se activa con positivo, el transistor, como es un switch electrónico. Y este PNP se activa con negativo. Allá por el cuarto bloque estamos viendo los transistores. Y tenemos transistor de unijuntura. Tenemos más componentes. Tenemos el FET del canal N, flecha hacia adentro. Y FET de canal P. Esos son transistores de efecto de campo. Aspecto igual a los de transistores anteriores. Hay MOSFET de empobrecimiento y de enriquecimiento. Su símbolo. Un circuito integrado se dibuja las patas así. Un regulador, entrada, tierra y salida. A esto le entran cualquier voltaje y saca el que usted quiere, ¿va? Solo 5 voltios. Amplificador operacional. Ese es el símbolo de un amplificador operacional. Bocina o parlante, comúnmente speaker, su abreviatura. Motor, su símbolo. Cristal piezoeléctrico, eso lo usamos en los PICs, es el oscilador.
Micrófono, ese es el símbolo, solo que faltan las patas. Y un zumbador piezoeléctrico. Bueno, aquí hay dos formas de ver el diagrama. Ya en placa, así como está ahí. En protoboard, que primero se hacen las pruebas en protoboard. Esto es un circuito oscilador. Esta parte de aquí, los dos transistores, pueden ver con letra Q, son los encargados de oscilar en cada instante. Creo que este es el primero que se encarga de oscilar. Bueno, ese es el diagrama. Tenemos que saber que las resistencias no tienen polaridad y tienen dos patas. Los transistores tienen tres patas, tal y como está en la figura, ¿eh? Esos son los transistores. Saber cuál es base, colector, emisor. El integrado, como pueden ver, dice ahí pata 1, 2, 3, la 4 hasta arriba, 5, 6, 7, 8. Pero en la vida real, el integrado está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es tema para la siguiente semana. Bueno, les decía anteriormente, cuando vimos conexiones eléctricas, que un cable, nosotros teníamos que, si queríamos hacer una conexión, tendríamos que empalmar, ¿ya? Tendríamos que hacer un empalme ahí para unir cables. Pero para eso se inventó el protoboard, que tiene dos contactos, varios contactos, así, ¿eh?
esos contactos cuando nosotros los usamos, están diseñados para presionar el cable cuando usted lo inserta en el famoso protoboard. Eso sí, el protoboard lo que tiene es 5 agujeros. Así es como están los espacios en el protoboard. Pues internamente están esos contactos así, diseñados para presionar el cable. Entonces, si vengo yo y agarro aquí un cable que tiene positivo, lo pelo y lo inserto acá. Estos contactos lo van a presionar y como trae positivo, toda esta barra tiene ahora positivo. Y yo puedo conectar todos los cables que yo quiera ahí. Tengo 1, 2, 3, 4 agujeros disponibles para hacer la conexión a positivo. ¿Ah? Tal y como está aquí en la figura. ¿Ya? ¿Qué pasa si solo conecto 2 cables? Al proveedor no pasa nada. Nosotros estamos conectando cables porque queremos transportar algo, alguna señal o algún voltaje. Si aquí llega positivo, como el cable es metálico y el contacto del proveedor también, entonces ambos se vuelven conductores y la señal puede llegar inclusive al otro que está conectado. Por ejemplo, así, ¿verdad? Si este fuera positivo, llega hasta todo el cable. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tengo yo un protoboard, ¿lo pueden ver? Esos son los 5 agujeros. Hagan de cuenta que esta es la barra del protoboard. Y yo conecté hacia estos 5 y luego un puente aquí para acá. ¿Ya? Si a este cable yo le inserto negativo, si a este cable en vez del positivo le inserto negativo, ese negativo entra al protoboard y se va por toda la barra. Sube por un cable que coloqué hasta el final. Y solo quedan estos 5. Pueden dar cuenta que no hay ninguna conexión entre los otros, a no ser que agarre un cable. ¿Ah?
y agarre el cable y lo traiga para acá. Conecte de aquí o de aquí hacia este, ¿va? Hasta acá lo acabo de traer. Ahí tenemos el cable que acabo de colocar. Yo lo acabo de insertar acá y luego acá. Entonces, damos de cuenta que ahora lo alimento con positivos sobre el conductor. ¿Qué sucede? Hay positivo en la barra, en este puente de acá, estos 5, y ahora llegó hasta estos 5. ¿Ya? Sabemos que cada barra de 5 está aislada. Bueno, aquí pues podría ser varios tipos de conexiones. Ya tengo siempre aquí positivo y de este lado nosotros siempre acostumbramos a que sea negativo. ¿Ya? Negativo lo ponemos siempre a este lado, un cable acá, y lo tenemos alimentado de esa manera en las barras del protoboard para hacer las conexiones internamente. ¿Dudas por el momento? No, profe. Recordémonos que el protoboard está hecho de plástico y tiene internamente esos contactos de metal. Si no muy comprendieran cómo es el protoboard, creo que el primer detalle a aprender es que es un metal. Otra vez tenemos que retornar. Ahorita vamos a usar un emulador de protoboard. Podemos ver este de acá.
Aquí podemos ver un protoboard, el cual yo agregué positivo a esta barra. Pueden ver cómo me marca ahí la barra, ¿va? Si yo tomo un cable de acá, es lo mismo en todos estos, ¿eh? Porque yo le inserté positivo, es en esta barra nada más. Y en esta es negativo, que viene la batería. Pueden ver ahí un interruptor. Yo le mandé positivo acá. Los contactos se comunican con el dip switch. Vamos a crear uno nuevo. Vamos a buscar el protoboard. Bueno, ahí tengo mi protoboard. Pueden ver cómo el emulador me señala 5, nada más. Si meto un cable acá, solo hay 5 disponibles para la función que yo coloque acá. Damos de cuenta que yo tengo aquí batería de 1.5. Bueno, para que mi protoboard tenga su propia alimentación, siempre vamos a colocar positivo acá. Si tuviéramos la facilidad de tener diferentes tipos de cables, colores, estaría hasta más ordenado. Este va a ser negativo, entonces ya tenemos aquí positivo, ya tenemos aquí negativo. Ahora vamos a buscar un LED. Yo lo puedo colocar en cualquier lugar. Por ejemplo, si lo dejo acá, sabemos que no va a pasar nada porque no tiene conexión. Y LED para que encienda necesita del lado, como dice ahí, cátodo negativo.
El protocolo nosotros siempre lo alistamos aquí así, ¿eh? Le colocamos su cable hasta acá, ¿eh? Para que esta barra tenga negativo. ¿Ya? También acá colocamos otro cable, el cual lleva positivo. Bueno, para conectar el LED tengo disponible este agujero, 1, 2, 3, 4. Acuérdense, 1, 2, 3, 4, 5. Ya ocupé uno, tengo 4 agujeros disponibles. Este me puede servir para llevar negativo. Y lo puedo traer acá. Porque aquí en esta barra, en toda esta barra tengo negativo. Y en la otra positivo. Resistencia. Donde sea lo puedo colocar, ¿eh? Por supuesto no lo voy a dejar en las mismas patas en las mismas 5 barras. Tiene que ser una en diferente lugar. ¿Verdad? También lo puedo girar. Colocarlo así. Pueden ver que esta pata pertenece a estos 5 de acá. Terminal 1. Y este es terminal 2. Pertenece a estos 5. Como mi batería es de 1.5 y LED no creo que encienda porque LED es de 3. ¿Ya? Vamos a probar agregándole positivo. Ahí ya tiene negativo de este lado, positivo de este lado. Probamos. Apenitas se enciende. Ahí se apagó, ¿eh? Ahí enciende, ¿eh? Quiero ponerle un interruptor. Ahí está este, ¿bien? Usa 3 patas, ¿eh? Ahorita están conectados el común con la primera. Puedo traer el interruptor para acá, el común, y el otro lo puedo traer a positivo. ¿Se dan cuenta? De positivo traje hacia esta barra de terminal 1 cualquiera de estas y cualquiera de estas para este. Probamos. Ahí está encendido, si se dan cuenta, ¿eh? Ahorita lo voy a apagar. Se apagó. Ahorita está funcionando esto de acá. Vamos a poner otro LED. Acá, ¿eh? Le voy a tirar también a negativo su pata y cualquiera de estas, ya sea aquí o aquí, pero no aquí. Por eso no tienen nada que ver, son aquí, ¿eh? Ahí. Probamos de nuevo. Encendió este. De nuevo. Este no encendió. Ese no encendió, ¿por qué? Porque ahorita están conectados estos dos. Y para que me funcione, este lo tengo que traer para acá. ¿Ya?
y el común, o sea, este de en medio, a positivo. O sea que el de en medio le va a pasar para este lado cuando esté aquí, o el de en medio para este lado cuando esté aquí. Le damos. Ahí está encendido el de este lado, ¿verdad? Está pasando positivo para este lado. Lo presiono, pasó para el otro lado. ¿Ya? Como pueden ver ahí, está encendido. Le doy de nuevo al otro lado. También tenemos pulsador. Color, vamos a azul. A positivo mi switch. De este lado va a alimentar mi LED. Por ahí. Va a dar aquí. Y este a negativo. Iniciamos. Este está encendido. Este es un circuito aparte de este. Este es otro con botón. Tengo que mantenerlo presionado con el mouse para que siga encendido el LED. Ahí lo solté. Presiono. Así que positivo lo deja pasar el interruptor a este lado y llega al LED. Que ya de este lado tiene negativo. Y ahí miramos un transistor, si se dan cuenta. Y hay uno mismo. Es un transistor con 3 patas. Una fotorresistencia. Diodo. A ver. Una bocinita. Este al llegarle voltaje zumba. Genera sonido. Lo vamos a poner aquí. Ahí lo acabo de conectar al mismo circuito de este switch. Cuando yo presiono aquí, enciende el LED y también llega positivo al zumbador y negativo del otro lado. Vamos a ver si suena. Vamos a cambiar la fuente, porque ahí se queman los LED. Negativo, positivo. Encendemos. Se quemó el LED, ¿eh? Demasiado voltaje le metí. 9 voltios. Presiono el interruptor acá. Quemé el otro LED. ¿Ya? Ahora aquí, como le vamos a meter 9 a este LED, pues así puede pasar también, que ustedes usen fuente de 9 voltios y no usen resistencia para los LED.
Por ejemplo, aquí voy a quitar el zumbador para que esto no se queme, porque son 9 voltios. Por lo menos esta resistencia voy a poner acá, conectada a esta salida de acá. Para acá. Ya le tengo resistencia. En cualquier otro lugar puedo colocar la resistencia siempre y cuando no ocupe el mismo lugar de otra. Puente para acá. Y esta es la salida que va a ir a este. Entonces la corriente ahora pasa por el medio del interruptor, sale por acá, pero ahora pasa por la resistencia hasta llegar acá. ¿Ya? Probamos de nuevo. Hoy no se quema, porque le puse una resistencia que disminuye el voltaje. Voy para el otro, se enciende el otro y no se quema. Y este todavía. ¿Eh? ¿Dudas? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Bueno, me hace el favor siempre de revisar su sonograma. Hoy en la tarde tenemos bombillas en serie y en paralelo. Y la siguiente, si no estoy mal, ya tenemos, se lo voy a mostrar una vez. Este es, en teoría tenemos componentes electromecánicos, ¿no? Hay calibres. Ahí están las páginas que siempre deben de leer, ¿ya? Antes de que yo les explique. Ese es, iríamos hasta el capítulo 8, ¿va? Perdón, actividad 8 sería esa. Ya solo nos quedan 2 y terminamos el bloque. Tenemos en taller recuerden, empalmes de alambre y cable, soldaduras, hoy circuitos eléctricos, ¿ya? La siguiente semana ya necesitamos el protoboard, ¿ya? Es actividad 8. Y al revisar aquí, ¿qué se va a hacer? Actividad 8. Realice los siguientes circuitos eléctricos en protoboard, resistencias de serie en paralelo. Prueba de la ley de Ohmio, mediciones, dice. Cuando hablamos de mediciones, hablamos de usar el multímetro. Hoy, bombilla, desarmador, alicate, plafoneras. Y ahí está la lista de materiales. Conexiones eléctricas, lo de hoy. 2 plafoneras, 2 bombillas incandescentes de 20 watts. Me refiero a las de filamento, no a las ahorradoras. El cable paralelo. Los 2 interruptores. Una espiga, su desarmador, cinta de aislar y su demás herramienta. Y el siguiente lunes, uso del protoboard, dice ahí, miren. Protoboard, 2 metros de alambre eléctrico, 5 resistencia de 220.